Muy buenas tardes a todos y agradecer la presencia de los presentes a la última hora del panel, de los últimos paneles. Para mí es muy grato poder compartir con panelistas de este nivel. Comenzando con la dama Magdalena López. Es consultora de riegos en proyectos de infraestructura y cuenta con 14 años de experiencia en el sector de infraestructura, tomando en cuenta concesiones viales, aeropuertos, hospitales, túneles, entre otros grandes proyectos. Es la gerente consultora de riesgos en Pragna SAC, certificada en análisis cuantitativo de riesgos CQRM, ingeniera civil, especialista en gerencia de proyectos, especialista en geotécnica civil, vial y pavimento, autora de gestión de riesgos y proyectos de infraestructura, docente y conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 1000 personas capacitadas, creadora de diversos cursos y talleres aplicados, metodología Design Thinking. Un placer, de verdad, Magdalena. A ustedes, gracias. Luego contamos con la presencia de un querido hermano y amigo, Rafael Dixon, un abogado de larga data y un producto local. Nuestro amigo es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano, profesor de Derecho Administrativo de las prestigiosas universidades dominicanas como Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, UNIBE y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además imparte clases en la Escuela Nacional de la Magistratura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es miembro del activo del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, contribuyendo al desarrollo en este campo en la región. Como abogado, ejerce en la oficina de socios de MSAC, despacho jurídico, y presidente del grupo de investigación Essentia. También forma parte del bufete directivo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y es autor de varias obras, destacándose como El Derecho Aeroportuario Americano, Iberoamericano, las alianzas público-privadas en la República Dominicana y la asignación de riesgos en proyectos de colaboración público-privada en análisis comparativo, España, República Dominicana y otras jurisdicciones de Iberoamérica. Gracias. Andrés Rebollo, el profesor por excelencia de las APP en la región. Nuestro querido amigo Rebollo es fundador y director general de CAINFRA, un instituto líder en la capacitación en asociaciones público-privadas, el principal capacitador global del programa de CP3 del Banco Mundial, además socio operativo en el Fondo de Infraestructura de Adrián y presidente de la concesionaria de autopista M45 de Madrid, con una trayectoria previa en Deloitte y ADINFRA. Con más de 23 años de experiencias en APP, Andrés ha asesorado en más de 65 proyectos internacionales en sectores diversos, incluyendo el túnel de Puerto de Miami y el metro de Granada. Es autor de la guía del CP3 del Banco Mundial y ha capacitado a 1.200 profesionales, incluyendo personal de 18 gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo República Dominicana. Andrés también ha asesorado en fusiones y adquisiciones, colaborado en el Fondo Estratégico de Infraestructura de ICO en España y ha desarrollado buenas prácticas para el BID y el Banco Mundial, participando en proyectos en Ecuador, Paraguay, Turquía, Colombia, entre otros. Actualmente lidera la iniciativa para integrar metas sostenibles en los procesos de APP en Perú y actualmente asesora al Ministerio de Hacienda de Paraguay. Magda, vamos a entrar en materia. Nuestro querido panel, el objetivo de lo que vamos a conversar con nuestros distinguidos colegas trata primero sobre el análisis y las herramientas administrativas y legales para asegurar un entorno estable en provecho de los contratos de APP y, de alguna manera, identificar cuáles son los riesgos que se puede dar en un ciclo de vida de APP y cuáles son las formas de mitigarlos. Entrando en materia, Magda, ¿por qué es tan importante la gestión de riesgos en los proyectos de APP? Alan, gracias. Bueno, para iniciar, contarles que estos proyectos de APP son una distribución de responsabilidades entre las partes, pero también es una distribución de riesgos. Cuando decimos esto, lo que queremos decir es, mire, hay unos riesgos que retiene la entidad contratante y hay otros riesgos que se le transfieren al contratista. Pero atención porque hay otros que son compartidos, ¿no?, entre esas partes. Pero arranquemos por decir qué es un riesgo. Un riesgo es un evento incierto
¿Y eso qué quiere decir? Que puede tener efectos negativos, pero también puede tener efectos positivos. Y acá me permito hacer esa aclaración porque cuando hablamos de estas APPs nos enfocamos en los riesgos financieros y entonces un riesgo es perder dinero. Pero quiero decirles que en la realidad de estos proyectos de infraestructura debemos estar preparados para minimizar pérdidas de tiempo y dinero, pero también tenemos que estar preparados para atrapar esas oportunidades de ahorro. Y eso se hace mediante una preparación, anticipándonos a esas situaciones y haciendo un análisis juicioso. Entonces, digamos que el mensaje es, miren, tenemos que anticiparnos a esas variaciones que se pueden presentar en diferentes componentes del proyecto. Ojo, sí es importante la parte financiera, pero lo que les quiero decir es que en estos 14 años que llevo gestionando riesgos en proyectos de infraestructura vial, de metro, de hospitales, de aeropuertos, etcétera, les puedo decir que sí hay oportunidades de ahorrar dinero, pero que hay que atacar todos los componentes. Es decir, las variaciones que se pueden presentar en la parte de diseños, construcción, ambiental, predial, atacarlos desde esos componentes antes de que lleguen a la parte financiera. Entonces, ese es como el mensaje y por eso la importancia en las APPs, sobre todo porque lo que estamos buscando acá es tener un equilibrio económico de todo el contrato y no esperarnos a que llegue a la parte financiera donde los financieros tengan que ver, ahora de dónde saco el dinero, ahora sí afecto la rentabilidad del negocio. No, aquí es prepararnos desde etapas tempranas, desde la estructuración y lograr manejar los riesgos durante todas las otras etapas, preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento. Sí, Magda, muchas gracias. Magda, dentro del marco regulatorio y más en los países latinoamericanos, ¿por qué es tan importante tener en cuenta el marco regulatorio vinculado a la gestión de riesgo en los contratos de APP? Bueno, excelente pregunta. Miren, cuando estamos hablando de gestión de riesgos, quiero que se hagan a la idea que no estamos hablando solamente de la matriz, esa que encontramos en el contrato. Es una parte, es el inicio. Sin embargo, no es suficiente quedarnos con la parte donde el contrato nos regula el tema de tipificar y asignar los riesgos. Quiero contarles que hace más de 6 años vengo haciéndole seguimiento al tema de la gestión de riesgos, cómo ha evolucionado el tema de las APPs y la regulación de riesgos en distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Van a decir, Magda, pero ¿por qué te pusiste a hacer eso? Porque empecé a escribir este libro que se llama Gestión de riesgos en proyectos de infraestructura, con énfasis en asociaciones público-privadas, y esto hizo que yo tuviera contacto con grandes referentes en el tema de infraestructura y poder llevar el mensaje de que esto, más allá de tipificar y asignar, es de manejarlos durante todo el ciclo de vida. Entonces, cuando empiezo a revisar ese tema regulatorio, empiezo a encontrar que, claro, los países tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos bastantes diferencias y eso se debe a la evolución de las entidades promotoras de APPs en cada uno de estos países, ¿no? Y cada una ha evolucionado pues a su ritmo, a cómo van nuestros gobernantes, nuestras instituciones, y debo decirles que pues orgullosamente en Colombia hemos desarrollado un montón de guías, metodologías, lineamientos aún más particulares que los invito a que las conozcan. Porque digamos que la gran oportunidad es que países como República Dominicana, como Perú, como Guatemala, como Costa Rica, aprendan de proyectos desarrollados en Chile o en Colombia, que llevamos más de 15 años haciendo proyectos exitosos y otros no tan exitosos. Nos hemos equivocado ya, entonces la gran oportunidad es empezar a aprender de este camino ya recorrido, no empezar de ceros, y unir esto al marco regulatorio de cada país significa es que en los contratos quede exigido al concesionario, al contratista, que efectivamente maneje sus riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Porque digamos que en esa parte las entidades o los supervisores o interventores a veces ya son un poquito más laxos y dicen, bueno, lo importante es que como ese riesgo está asignado a usted, usted mire a ver cómo se defiende. Pero lo cierto es que si el proyecto pierde, perdemos todos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es decir, bueno, agreguemos eso en el tema de contratos, pero también miremos qué otra regulación
alrededor hay que puede hacer que los temas se manejen de manera distinta. Se los digo porque trabajando en proyectos en Colombia, pues llegan otras empresas extranjeras, por ejemplo españolas, donde todavía no conciben que en Colombia lo que es un riesgo en cualquier otro país, en Colombia no es un riesgo. En Colombia se llama incumplimiento. Eso quiere decir que hemos sido cada vez más exigentes. Un riesgo, en cambio, un riesgo operativo en Perú sí es un riesgo, pero tienen contextos distintos. Eso es un tema un poquito más largo, no alcanzo a abordarlo acá, pero digamos que son de las cosas que les comparto normalmente en mi libro, en las capacitaciones, en los cursos. Gracias, Marta. La verdad que Colombia tiene mucho que enseñar. Da gusto cuando uno va al ANI y ve la cantidad de carreteras y kilómetros de obras de construcción en carretera y uno ver una carretera de primer mundo en América Latina. De verdad que es un trabajo espectacular. Dixon, hermano, haciendo un poco de empalme, yo creo que una de las cosas más importantes es el contrato de APP. Y el contrato de APP es el mecanismo satisfactorio, es el perfecto para regular los riesgos. En este contexto, y uniéndonos con Magda, ¿cómo puede diseñarse, o en tu experiencia, cómo hacer una buena cláusula contractual teniendo en cuenta los riesgos en un contrato de APP? A ver, primero agradecer, ¿no?, a la Dirección General de Alianza Público-Privada por la invitación, por este extraordinario evento. Yo creo que va a impulsar y a catapultar la segunda ola y la segunda etapa de las alianzas público-privadas en República Dominicana. Yo creo que la primera etapa, el saldo ha sido, no puede ser otro que positivo. O sea, en 4 años una institución, como se vio esta mañana, de cero a lograr toda la normativa administrativa, todo el andamiaje institucional, profesional, o sea, se ha institucionalizado la institución y está en la capacidad ya con experiencias concretas, vividas, estructurando proyectos para ser más ágil. Pero bueno, entrando a tu pregunta, Alan, yo creo que aquí hay un cambio de paradigma que hay que hacer. Primero, que nosotros no estamos en un proceso tradicional de contratación pública. Entonces, primer elemento, que muchas veces cuando y fue mi experiencia práctica, con la poca negociación o mucha, como la queramos ver, que se vivió en los primeros procesos en República Dominicana, es que desde el sector público se pensaba que era la posición de la entidad contratante y no se podía variar. Entonces, bueno, no se va a poder cerrar el cierre financiero. O sea, si no se armoniza un diálogo desde la estructuración del pliego y del primer borrador del contrato, es decir, ese borrador que se dice, mire, es una visión de lo que nosotros entendemos, pero ahí no se ha analizado todo el proyecto. Y hay que considerar los plazos que existen entre ese primer llamado de licitación hasta que finalmente se logra materializar. Todo el modelo financiero, incluyendo los riesgos, varían, o sea, pueden variar. Claro. Entonces, esa etapa, yo creo que el primer elemento para poder obtener y contar con cláusulas contractuales razonables, que ambas partes se sientan cómodas, es dialogar. O sea, si nosotros venimos y le ponemos al sector privado una camisa de fuerza sin un margen de diálogo y modificación, no va a cerrar. Y parte de eso se vio en el proceso del ámbar, que desafortunadamente no se logró ese diálogo constructivo. Y bueno, entonces el privado, el público pensó que había hecho su mejor papel y estaba velando los intereses. No hubo licitador porque no se logró llegar a un punto razonable para ambas partes. Y el principal elemento fue los riesgos aquí. O sea, cuáles riesgos reteníamos, cuáles eran razonables, qué tipo de elementos. Y creo que la primera etapa aquí, y con eso para seguir ampliando en el diálogo, es la parte previa, es decir, ese proceso de diálogo de todos los licitantes, ¿no? O sea, cuando más mejor, porque van a robustecer el proceso. Si bien en la práctica, y es algo estándar en los procesos de esta naturaleza de licitación de contratación pública tradicional,
los periodos de preguntas y respuestas, pero no es lo mismo. O sea, una cosa es la pregunta y respuesta y otra vez dialogar, escuchar por qué el sector que va a aportar la plata, que es que va a subir los principales riesgos, está diciendo una u otro elemento. Entonces, entenderlo y llegar a un punto intermedio que ambas partes se sientan cómodos y que sea efectivo. Y eso es lo que va a permitir efectivamente poder tener un primer borrador de contrato y luego una etapa de negociación final con el licitante preferente o el que se va a adjudicar un proyecto. Y eso yo creo que falta todavía afinarlo en la República Dominicana. Qué bueno que se está trabajando en una reforma de la ley que va a robustecer estos elementos para permitir que ambos sectores se sientan cómodos en proyectos que, vuelvo, insisto, no podemos verlo como una obra pública por impuesto o tradicional. Esto es otro proceso que tampoco es un cheque en blanco. Hay unas reglas y eso es lo que busca el sector público y privado, que haya una previsibilidad, una seguridad jurídica en estos procesos y en estos contratos. Alan, si me lo permites hacer una precisión, no precisión, complementar algo que estoy muy de acuerdo contigo, Rafael, es que definitivamente cuando uno hace el análisis de riesgo juicioso, se logra obtener tanta información que permite ese diálogo que tú estás diciendo, en poner como las cartas sobre la mesa y que sea la información transparente para las partes. Y además, me gusta mucho trabajar con los abogados, porque ellos son súper meticulosos y juiciosos con sus cosas, y mucha de esa información de gestión de riesgos, miren, ellos las traducen en unas cláusulas súper bonitas en el contrato. Un tema que nos ayuda a minimizar controversias, renegociaciones después en la ejecución de los contratos. Entonces, no, yo voy a decir la dupla, pero no, yo creo que es hacer un trío con abogado y con financiero. Mire, créame que abogado, financiero, riesgos, esto es una combinación súper exitosa. Sí, yo creo que la República Dominicana, cuando Dixon se refiere, el tema de la contratación pública tradicional, creo que en los 4 años y medio de la DGAPP y los procesos que han llevado es romper con esa tradición del miedo del privado sentarse con el gobierno. Yo creo que esa es una de las cosas que luego va a montar un poco más, pero yo creo que ese diálogo ayuda a que cuando el financiero, el ingeniero, el abogado ven temas, puedan llegar a cláusulas que sean conmutativas, es decir, que sean igual de condiciones para ambas partes. Porque así como el sector privado asume riesgo, el Estado también lo asume. Y más en un país que cuando hay un sobrecoste, un sobreplazo, al primero que se señala es al gobierno, no es el sector privado. Dixon, en la lógica del panel había una pregunta que iba dirigida a la ley. Pero yo quiero como dejarlo un poquito más luego, porque yo creo que tú eres una persona que tiene mucho que decir sobre qué puede incluirse en la ley y quiero pasar al maestro de maestros del señor Rebollo. De verdad es un gusto. Rebollo, la primera pregunta va dirigida, en su experiencia y el tema del riesgo, ¿cuáles usted entiende en su experiencia son las estrategias que pueden ayudar a integrar o hacer una buena gestión de riesgos en el ciclo de la etapa de una APP? Cuando hablo del ciclo no me refiero simplemente a un contrato, sino que el contrato es el medio para hacer el proyecto. Sí, Alan, muchas gracias por la introducción y estoy un poco bajo presión de todo. Bueno, y muchas gracias a la DGAPB por haberme invitado. Yo, antes de responder a tu pregunta, quería, no sé, o sea, no creo que la expresión sea echar un jarro de agua fría, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está como súper contento y orgulloso de lo que se ha estado haciendo aquí en estos últimos años. Y la realidad para mí del asunto es que una de las cuestiones que se decía esta mañana en las primeras intervenciones como signo del éxito era tener un pipeline, no recuerdo cuántos proyectos, del cual un 95% provenía de la iniciativa privada. Tenéis un problemón. Es decir, aquí hace falta iniciativa pública. Ningún país puede sacar un buen aprovechamiento de las APPs como herramienta estratégica si no trabaja un pipeline de iniciativa pública. Y en parte en estos 4 o 5 años habéis sufrido un poco de un tema que es, o sea, ¿cómo diría yo?
habéis desaprovechado la ocasión de haber podido tener varios proyectos que habéis podido ir trabajando y provenientes de la iniciativa privada, y mientras tanto no haber estado trabajando en preparar vuestros propios proyectos de iniciativa pública. Y esto lo digo porque el principal pero que se le encuentra siempre, y también desde un punto de vista político, que son las prisas, ¿no? Que se tarda mucho en preparar un proyecto, se tarda mucho en licitar un proyecto, queda difuminado una vez que uno empieza a sacar proyectos y ya está teniendo en la nevera, metido en el piso de arriba, 5, en el piso de abajo otros 4 están en la cocina. Es que eso es lo que tenéis, no podéis dejar pasar la oportunidad esta vez, porque sería fallar por segunda vez con todos mis respetos, ¿vale? O sea, eso es un tema clave. Y esto hilvana con el tema que comentabais antes y tiene que ver ya con los riesgos, y la gestión efectiva que tú mencionabas antes de lo importante de tener un diálogo fluido y tal. Y es que tanto en este país como en la totalidad de Latinoamérica, excepción hecha de El Salvador y de Paraguay, el proceso de licitación o uno de los procesos de licitación preferentes es el diálogo competitivo. Perú tiene algo parecido, que es la versión inicial del contrato por la cual hay un proceso ordenado de diálogo preliminar, pero el diálogo competitivo, que parte de, digamos, es una invención, entre comillas, de Europa, es la herramienta por definición, porque ese diálogo ya lo estableces de conversaciones sobre la estructuración de riesgos, sobre las soluciones técnicas, sobre la estructura financiera, con una lista corta de interesados, que tienen todo el incentivo para poner toda la carne del asador. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo cual, efectivamente la gestión de riesgos debe responder, como ya estaba apuntando antes Magda, a una cuestión de ciclo. La gestión de riesgos tiene un ciclo. El ciclo empieza por identificar, hacer un análisis exhaustivo e identificar todos los riesgos. Después, el ciclo continúa con una evaluación cualitativa para conseguir definir cuáles son los riesgos, vamos a decir, más críticos, más potentes, más relevantes. Esos son los que me preocupan. Puedo cuantificar, puedo evaluar un poquito más y sobre todo ya empiezo a pensar en asignación. Pero ahí no se terminó la cosa. Después tengo que implantarlos en el contrato. Y ahí juega un papel esencial la claridad en la redacción de las cláusulas, etcétera, etcétera. Pero tampoco se acaba ahí la cosa. Tengo que trabajar en lo que denominamos en los estándares CP3P la mitigación temprana de los riesgos. Hacer todo lo que esté en mi mano para que el valor del riesgo sea menor por una rebaja de las incertidumbres. El ejemplo típico sería, no, yo voy a transferir el riesgo geotécnico. Bien. Pero si usted hace unos buenos estudios geotécnicos antes de que le lleguen las ofertas, la gente va a tener más información y le va a poder poner un precio mejor a ese riesgo. ¿Qué no decir de preparar las expropiaciones, verdad? Claro. ¿Qué no decir de algo en lo cual falla dramáticamente toda la región, incluso los países que se consideran más punteros, como Colombia, que es en la socialización previa de los proyectos? Eso es otra cosa que me llama muchísimo la atención. En Europa, por directiva europea, todos los marcos nacionales de la Unión Europea están obligados a hacer público el estudio de factibilidad completo, con todos los estudios a detalle, impacto medioambiental, socioeconómico, trazado, anteproyecto técnico, estudio financiero, con tu estimación del plazo, del tipo máximo que estás dispuesto a pagar, valor por dinero, etcétera, y someterlos a información pública durante un plazo de 3 meses para dar ocasión a cualquier stakeholder a opinar. Es algo que cuando yo lo he explicado en Latinoamérica, la gente le tiemblan las piernas. O sea, dice, ¿pero cómo voy yo a publicar al enemigo mi información? O sea, volvemos otra vez al tema de las percepciones, de qué es esto de la asociación público-privada y seguir tratándolo como contratos convencionales. Me sigue poniendo muy nervioso a mí personalmente, y hoy lo he oído como 4 o 5 veces la palabra, oh, sí, indicadores, y luego a fiscalizarlos. ¿Pero qué es eso de fiscalizar? En fin, ciclo, ¿de acuerdo? Ciclo. Ahora, a partir de ahí, temas clave. Una buena preparación de los proyectos y una buena mitigación preliminar de los riesgos, incluyendo los riesgos que voy a transferir, porque el riesgo transferido no existe, señores, no existe. No, es que he transferido el riesgo de demanda. Bueno, pero mire usted, pero si es que si esta sociedad quiebra la va a tener sí o sí que no, llámelo rescate, llámalo una indemnización por terminación anticipada. No existe el riesgo transferido. Por lo tanto, uno tiene que trabajar en los riesgos también en los que transfiere. Otro punto en el que se falla bastante es los estándares de asignación. La asignación es verdad que hay que trabajarla para cada proyecto, pero no es menos cierto que un país debería tener, en función de su entorno y aprender de las buenas prácticas y aprender de su propia experiencia, unos estándares de asignación preferentes. No reinventar la rueda
cada vez que se hace un contrato nuevo. El único país que tiene una guía detallada de asignación de riesgos es Colombia, dentro de lo que es el concepto de ciclo de vida del gestión de riesgo, que es algo que tuve el placer de ayudar al Gobierno de Colombia con esa guía. Implantación, claridad en la implantación, monitorización durante la vida del contrato de los riesgos, es otra cuestión que también falla mucho en la región, y gestión proactiva durante la vida del contrato de los riesgos transferidos, porque es que hay que apoyar al privado cuando le vienen mal dadas, y de los riesgos retenidos. Y la gestión de los riesgos retenidos no es otra cosa que la gestión eficaz de los procesos de reclamación, de compensación, de los procesos de compensación y de una gestión financiera preventiva, que significa, buena praxis, la tiene Colombia, la tiene Paraguay, no recuerdo a quién más, tener fondos de contingencia, tener el dinero ya disponible para no tener que entrar en unas renegociaciones del contrato con el sector privado. Profesor Rebollo, yo quiero detenernos un momento ahí, que está vinculada a la segunda pregunta. Dada la contingencia y cuando se presentan los riesgos y se materializan, hemos visto alguna deficiencia a veces cuando se presenta y lamentablemente a los abogados les encanta el litigio y el pleito, pero el litigio y el pleito no son connatural al desarrollo de un proyecto, porque son enemigos que para el proyecto. El pleito legal, el litigio, para el proyecto. Entonces, cuando usted habla de los riesgos y cuando usted habla de la contingencia como un mecanismo, ¿cómo usted cree que las instituciones públicas pueden mejorar la resolución de disputas en los contratos de APP para garantizar esa ejecución? Desde luego, parte de la gestión de riesgos es la gestión de las reclamaciones y, por lo tanto, la gestión de las disputas que van a ir inherentes a esas reclamaciones, ¿no? Oiga, es que ha pasado este riesgo que está claro en el contrato que es un riesgo de usted. No, es un riesgo suyo. No, es de usted, mire, lo pone aquí, etcétera, etcétera. Una disputa de carácter de fondo legal, una disputa posteriormente de cuál es el valor del impacto, una disputa de cuál es el punto de reequilibrio, de cómo se va a compensar. Bueno, al final, el problema que tú también apuntabas en conversaciones que hemos tenido previas para preparar el panel, cómo puede afectar eso la operatividad del contrato, cómo puede acogotar el contrato. Vamos a ver, el principal problema, el primer problema de todos es que hay que evitar la judicialización de las disputas. Hay que evitar ir a juicio. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales son muy lentos. Son bastante costosos, pero son muy lentos. Y porque además le da pavor al inversor, sobre todo al inversor internacional, le da verdadero pavor. Porque en definitiva lo normal, estadísticamente hablando, es que los procesos de lo contencioso administrativo, las resoluciones suelen favorecer a la parte pública. Cuando hablamos de seguridad jurídica, deberíamos hablar de procesos de resolución de disputas lo más limpios posibles, basados en expertos. Eso se llama arbitraje. Pero arbitraje que sí que toda la región se le ha llenado la boca con el arbitraje, pero prácticamente nadie se atreve a poner en una ley que el arbitraje debe necesariamente, siempre que haya un inversor internacional, cuando digo internacional no digo europeo, etcétera, o de otro país latinoamericano, debe ir a corte internacional, señores, punto, pelota. Arbitraje internacional, reglas de la Corte de París, etcétera, ¿vale? Pero, aún así, hay otra cosa más que hacer que también parece que se hace en algunos países, pero en el fondo es mentira, porque no se hace, o no se hace bien. Se llama procesos de resolución de disputas dentro del contrato. Es decir, tratar de minimizar el número de disputas que pasan a la resolución final, que es tan costosa y que demora tanto tiempo. A través de, punto número 1, discusiones amigables directas. Punto número 2, potencialmente, mediación. Punto número 3, paneles técnicos o procesos de resolución de disputa. Perdona, es que para mí esto es muy importante que lo diga. Colombia, por ejemplo, tiene un proceso de panel técnico de amigable componedor, que para mí es lo que se llama un Dispute Resolution Board. ¿Okay? Sí. Vale. A mí me gusta mucho el esfuerzo del Infrascope, pero a veces hay que tener cuidado con las notas que pone el Infrascope de muchas cosas, porque pone por encima de tal nota, no sé qué, no sé cuántos, la gestión contractual y los procesos de resolución de disputas, y en el fondo Colombia no se merece esa puntuación. ¿Por qué no se merece esa puntuación? Porque la totalidad de las más ridículas disputas porque falta una coma en el contrato se van al panel. Cuesta dinero a las dos partes, se eternizan, se tecnifican, ya no se judicializan, se tecnifican. Punto número 2,
los procesos de resolución de disputas por junta de resolución de disputas deben ser, para que valgan para algo, vinculantes inmediatamente para las dos partes. Pero, y eso no lo tiene, que yo sepa, prácticamente nadie, bueno, no sé si Paraguay, pero deben ser, que no lo tiene Colombia, de primera instancia. Es decir, si yo he perdido en el proceso de resolución de disputas y ya el panel ha dicho que tiene razón la parte pública, que la compensación son 3 millones, no los 5 que yo pido, se me pagan los 3 millones y yo sigo teniendo derecho a apelar a la siguiente instancia, que sería, en el mejor de los casos, si el tema funciona bien, un arbitraje. O sea, deben ser vinculantes, pero no agotar las instancias, sino posteriormente ir a arbitraje. Ese sería el proceso adecuado de resolución de disputas. O sea, se toma una decisión, el contrato contemple una cláusula de amigable componedor, permite una discusión en primera instancia y si hay algún resquicio, algún reclamo, se persigue en otra instancia, pero se pague lo decidido y se mantenga la ejecución del contrato. No es ni siquiera que haya un resquicio, porque tú puedes luego atender a un fallo de forma e ir a un arbitraje. No, que en todos los casos yo no tengo por qué estar de acuerdo. Yo, parte pública, o la otra, parte privada, no tengo por qué estar de acuerdo con el dictamen del Dispute Resolution Board. Lo voy a impugnar, pero en primera instancia me lo tengo que comer. Ahora, si yo creo que tengo chances de ganar, que yo tengo razón, entonces me voy a arbitraje o me voy a lo contencioso administrativo, ¿vale? Pero en primera instancia tengo que cumplir con lo que ha dicho el Dispute Resolution Board. Andrés, si me lo permites, contarte un poquito. Les quiero contar en varios procesos que he participado en la gestión de riesgos. Digamos que la parte más importante es tener los soportes en caso de que haya una disputa, poder tener los soportes de que, oiga, yo sí gestioné los riesgos, porque desde ahí empieza, esto no era culpa mía o eso no era culpa suya, y empieza la disputa. Pero ¿por qué se llegan a los tribunales? ¿Por qué se llegan a todas estas instancias de esas reclamaciones? Porque desde la etapa de ejecución del contrato, ni el contratista está seguro de lo que va a reclamar, ni tampoco gestionó adecuadamente sus riesgos. O sea, no hizo todas las etapas que mencionó Andrés hace un momento, de hacer identificación, análisis cualitativo, planes de respuesta, cuantitativo. No hacen toda esa tarea juiciosa. Entonces, lo más fácil al final, cuando tienen el problema, cuando se materializa el riesgo, es llamar a un abogado. Y entonces, usted, señor abogado, mire a ver cómo hace. Y como las firmas de abogados... Tenemos que vivir de eso. Pero quieren que ustedes hagan magia. Dime, Rafael, si no sería para ustedes mucho mejor tener todos los soportes donde te diga, mira todos los documentos de qué fue lo que hicimos para afrontar ese riesgo. Ustedes tendrán un material súper valioso para defenderse en esas disputas, pero en realidad no lo hacen. O sea, no solamente por contarles que tengo trabajo en los proyectos anticipándome a esas situaciones, sino después cuando están en esas disputas también. Porque entonces cuando he acompañado esos procesos de arbitraje, me dicen, Magda, necesitamos un concepto respecto a si esto era un riesgo o era un incumplimiento. Y la mayoría de las veces les digo una cosa, era un incumplimiento del contrato, pero la gente tampoco se lee el contrato juiciosamente. Ni siquiera se leen las definiciones. Ahí es el primer riesgo de esos proyectos, es que no leemos las definiciones de cada contrato. Y por más que sea República Dominicana, un contrato de una cosa es una cosa y de otra cosa es otra cosa. Y si nos vamos para Colombia, las definiciones son diferentes, si nos vamos para Guatemala, las definiciones son diferentes. Entonces, desde esas definiciones, miren, desde ahí empiezan esas disputas. Entonces, mensaje sí, gestión de riesgos les sirve, se los aconsejo que lo utilicen antes de, y no solamente cuando ya tienen el problema a cargo. Miren, quiero confirmar algo con la moderación del panel, porque el tiempo ha sido efectivo. Entonces, quizá pudiéramos hacer otra preguntita más y ver si le damos espacio al público si quisiera preguntar algo. Mira, sé. Alan, antes de pasar, yo quiero tratar dos temas ahí que ambos han tocado. El tema de los riesgos, a veces, yo siempre digo, mira, no pensemos en los riesgos imprevisibles porque no se pueden asignar, no se pueden valorar, no se pueden asignar. Y el riesgo previsible, bueno, ya ustedes han expuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista práctico y cuál sería la mejor solución idónea? Pero, de nuevo, aquí todavía
en la mayoría de los países hay un antagonismo en proyectos de esta naturaleza. Creen que son enemigos. Yo tengo que tener la razón en el contrato. Es la negociación. O sea, cuando surge un primer conflicto, lo que debe primar es ponernos de acuerdo. Va a ser siempre más efectivo que un buen pleito. Entonces, si nosotros vamos, igual, desde el gobierno, desde el sector público, cuando hablamos de las renegociaciones, que van a ocurrir, señores, un contrato de más de 20 años, obligatoriamente a los 5 años hay que revisarlo, porque hay cuestiones que varían. O sea, la situación en 5 años no es la misma que cuando yo suscribí el contrato. ¿Y qué tenemos desde el punto de vista concreto? Los riesgos, en la mayoría de las legislaciones, como es el caso dominicano, que una vez yo hago mi contrato de riesgo, no lo puedo modificar más. La realidad, eso, yo creo que hay que reflexionarla. Si dentro de las revisiones legales, porque en el año 2024, el contexto contractual que he suscrito y la asignación que he hecho era la idónea, la que era posible. Pero en 8 o 10 años, cuando no se sabe lo que esté sucediendo, qué ha pasado, ¿qué hago? ¿Voy a terminar el contrato? ¿Voy a anticipar? ¿Voy a entrar en un conflicto por no sentarme a negociar? O sea, es un absurdo. Y obviamente, desde el punto de vista legal, nosotros tenemos una restricción. Uno de los elementos que planteo es repensar el elemento, esa camisa de fuerza que la ley te dice no puedes modificar. Una vez tú has suscrito tu contrato APP, no puedes volver a revisar tu asignación de riesgo. Eso tiene una lógica, un sentido desde el punto de vista de transparencia, etcétera. Pero vuelvo y digo, y de corrupción, mitigación, el riesgo de corrupción, pero eso partiendo de que estamos en una obra tradicional. Esto no es eso. Aquí es un contrato a largo plazo, de más de 20, 30 años. No hay ningún proyecto de APP en menos de 10 años que sea bancable. Otro elemento de las cláusulas contractuales y que afectan los proyectos, por lo menos en el ámbito local, es que en el 95% de las veces cuando se adjudica no hay un cierre financiero. Muchas veces las entidades bancarias, los financistas no han revisado de manera concreta porque no se ha tramitado el contrato. Entonces comienzan a levantar elementos que está ya supuestamente asignado en los riesgos. Bueno, entonces viene el financista y dice, bueno, pero este elemento, ¿cómo yo lo puedo? Perú ¿Cuál se es llamaban las adendas de bancabilidad. Exactamente. Aquí no existe. O sea, ese proceso Se meten en la hay que cárcel en hacerlo. Europa. Hay que hacerlo. No, pero es que eso es un problemón, porque eso es muy sencillo, querido, es muy sencillo. O sea, inadmisibilidad de propuestas si no vienen con una carta que no es una carta de este chico es un good guy y tal, es un tipo estupendo. No. O sea, en España, por ejemplo, el estándar es que uno cuando presenta la oferta tiene que presentar el modelo económico financiero junto con una carta de soporte del banco o un club deal de bancos que dicen, que manifiestan que se han analizado los pliegos, que han analizado el modelo financiero, que encuentran aceptables los riesgos, etc. Y al final simplemente se dice, esta no es una oferta firme definitiva porque está todavía sujeto a diligencia debida con todas estas cuestiones. Es una cuestión de documentación. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo estoy hablando del ámbito local, práctico. O sea, tú estás hablando del ámbito... ¿Pero qué diferencia hay? No lo entiendo. Si un Pero banco... te voy a poner una diferencia muy sencilla del caso práctico local. Se licita un procedimiento, 1 de junio, y estamos un año después del proceso actuando. Las revisiones financieras, los análisis de modelos no es lo mismo por decir, en enero del 2023 a enero del 2025. O sea, varían los modelos y por muchísimos procesos. Y estamos viviendo en la etapa de revisiones de riesgo. Yo lo que quiero... Y el mensaje es lo que quiero decir, estoy de acuerdo contigo, siempre que se haga como se debe ser. Como en la práctica estamos en un proceso de aprendizaje, si luego se pretende, mira, cerré el contrato en el 2023 y estamos todavía 10, 12 meses negociando, o sea, el sector privado no va a entrar en un contrato de esa manera. Entonces, el mensaje es, revisamos todo, lo hacemos bien, cumplimos los plazos, o tenemos que abrir un espacio obligatoriamente para recalibrar el modelo financiero, el modelo de riesgo, porque si no, la práctica es que nadie va a participar. Entonces, ese es un tema... Exactamente. Y debe haber un diálogo previo a la preparación de las ofertas, salvo en proyectos, vamos a decir, estandarizados, de alta sencillez, etcétera, ¿no? O sea, en Europa uno puede utilizar el diálogo competitivo solo cuando justifica
complejidad del proyecto, bien por tamaño, que cuesta financiarlo, bien por complejidad para dar con la clave de cuál es el reparto de riesgos o bien por algunas otras cuestiones, pero en esos casos ya se establece un diálogo. Entonces, claro, pero el problema político que, no, es que hacen falta 14 meses para preparar, hacer la evaluación, la estructuración, de redactar el pliego, sí, y para licitar otros 7. O sea, no, en Europa con 7 u 8 meses ya tienes las ofertas, en España con un diálogo competitivo. Pero claro, le estás añadiendo otra vez otros 8 meses cuando la gente que está acostumbrada o el político quiere verlo en 60 días o en 35 o en 40 días, o lo que sea que pone la ley, que es el mínimo, eso es lo que te van a pedir. Mire, yo creo que es muy interesante y de verdad me gustaría hacer un pequeño rejuego del tiempo. Y yo creo que no todos los días tenemos los panelistas de este nivel, este fuste. Y me gustaría aprovechar, si hay preguntas de los participantes, aprovechen estas lumbreras aquí de las APP. Me gustaría de que cada uno, en 2 minutos, cada uno pudiera decir en su experiencia la ventaja de que ustedes vieron todos los paneles, han podido escuchar lo que se ha debatido, es qué mensaje cada uno le quisiera dar al panel y a la DGAPP en virtud de lo que han escuchado, de qué lecciones aprendidas debemos de tomar a partir de esta segunda ola de las APP en República Dominicana. 2 minutos cada uno, a ver si le damos espacio a nuestra audiencia a preguntarle algunas cosas a ustedes que quisieran entender. Por favor, Magda. Ok, bueno. Lecciones aprendidas. Quiero contarles que ese es el capítulo con el que cierro este libro y sea hasta la oportunidad para agradecerle públicamente a nuestra querida Isalia López, quien participó en nutrir estas lecciones aprendidas, al igual que nuestro estimado Kevin Valencia, director de APPs en Guatemala, que nos acompaña hoy. Y de ahí hay muchas cosas por decir, pero ahorita quisiera compartirles 3 en este pequeño corto tiempo. Y una es, en esa estructuración de los proyectos, hacer un análisis juicioso de riesgos y que no pase lo que estaban discutiendo acá Andrés y Rafael, con que, oiga, nos presentamos pero no tenemos un crédito aprobado. O el otro escenario que también me ha tocado, lo tenemos aprobado, pero en el camino nos lo retiran. Y no nos lo retiran de frente, ¿no? Los bancos no nos dicen ya no le desembolso, pero nos ponen más trabas, nos ponen más peros, más requisitos, etcétera. Y eso sucede frecuentemente, se los digo porque he participado en esos procesos donde ahora voy a revisar, no, es que en el modelo financiero pusieron un número de riesgos para que cerrara el modelo financiero, para ganarnos el proyecto, pero no pensando en el futuro y en la ejecución y la sostenibilidad de ese proyecto. Entonces, lección número 1 es hacer un análisis verdadero y no cuadrar un número por cuadrarlo en la etapa de estructuración. La parte 2 es empezar a regular con más rigor el tema del monitoreo de los riesgos en los contratos de obra y también en los de los supervisores o interventores, porque ellos después pues se hacen los de las gafas, que con ellos no era, que entonces como no pueden tomar una decisión, como no pueden firmar ni aprobar nada, o no objetar, entonces esto resulta en tribunales y en disputas. Y el tercero sería, debemos seguir invirtiendo tiempo y dinero en formación. Acá la ley de APPs está hace 4 años, en Colombia está hace 12 y todavía continuamos en esta formación porque la gente cambia, las instituciones cambian, los roles cambian. Entonces es importante hacer este tipo de capacitaciones de APPs y por supuesto de gestión de riesgos, que se entienda que es muy diferente a lo que tú mencionabas hace un momento de otras tipologías de contratación, cuáles son sus diferencias, pero también sobre todo cuáles son sus beneficios. Esas serían mis 3 recomendaciones. Gracias, Magda. Yo voy a decir 2. La última la voy a dejar para incentivar a la sociedad, a los políticos y tal. Al final estos son proyectos de Estado que transforman o pueden o tienen la vocación de transformar la vida de todas las personas para bienestar y buscan todo lo que hemos oído, la satisfacción del interés público. Como yo le digo siempre, hacernos la vida más felices. Pero la primera cosa es, yo creo que hay que hacer algunos ajustes todavía normativos, regulatorios, revisar el proceso. Aquí todavía, o sea, nosotros como Estado tenemos una oportunidad y un gran desafío de planificar. Nosotros no nos gusta planificar, queremos ver las cosas rápido. Entonces la contratación tradicional, aquí lo decía alguien ahorita, aquí hay muchos proyectos pero no hay plano.
¿Qué plano de qué? O sea, eso no se puede haber, porque la obra más grande aquí de infraestructura tradicional no tiene plano. Los planos se hacen en el camino, por eso se atrasan 7 años. Una locura en términos de planificación. Pero yo sugeriría, con la experiencia que hemos vivido, principalmente para proyectos de iniciativa privada, que no debe ser el norte, pero puede ser un catalizador para esos proyectos adicionales, o sea, revisar y verificar el impacto fiscal para ver cómo se puede ajustar o reducir algún proceso durante la etapa de la evaluación y, bueno, fortalecer aquellos elementos que se puedan agilizar desde el punto de vista normativo, regular la parte de los riesgos, lo que acabo de comentar. Y el segundo elemento es que mi sugerencia en esta segunda etapa es que el gobierno tome 2 proyectos, 3 proyectos. Y la máxima autoridad vaya a las entidades contratantes y le diga, mire, esos son los proyectos que nosotros vamos a trabajar aquí. Por esta vía, bueno, el presidente ha anunciado el tren metropolitano. Bueno, si es así, todo el sector, señores, lo más difícil aquí es poner de acuerdo al sector público. Lo más difícil, los egos, 1000 cosas. Entonces, tiene que haber una autoridad para lograr, porque la DGAPP, por más que quiera, no va a poder vincular todo el elemento. Entonces, si de verdad queremos una segunda ola, mi sugerencia sería concéntrense en los 2 proyectos que quieran y vamos a poner al Estado, conjuntamente con los actores, a trabajar, a planificar en el tiempo que sea oportuno, presentar un proyecto, que no es verdad que dura más tiempo, porque una vez tú haces todo bien, desde que tú lanzas el proyecto, no se para. A diferencia de lo que ocurre en la contratación tradicional. Contratamos, tenemos 4 años con el proyecto y todavía estamos en diseño, porque no se había hecho el trabajo. Entonces, esos serían mis 2 elementos, concentrarse en esos aspectos. Profesor. Pues voy a aprovechar lo que... Tenía varias ideas, pero... Lo que usted diga. Voy a aprovechar lo que acaba de decir Rafael. No le voy a contradecir, o no sé, quizás lo único que voy a lo mejor lo único que hago es, a lo mejor le contradigo o a lo mejor le matizo, no lo sé. Porque uno de los puntos para mí centrales es el tema de la planificación, ¿no? Entonces, yo creo que está bien identificar 2 o 3 proyectos que sean el Pathfinder, que se empujen, que se trabajen bien como objetivo de la legislatura, conseguir que salgan y sean exitosos y tal, ¿no? Pero yo pienso que si se hace a costa de meterle, voy a exagerar un poco, todo el recurso humano, mental, no sé qué, de dinero, que también cuestan una pasta esto de las preparaciones de los proyectos, en esos 2 o 3 proyectos se está haciendo muy mal servicio al país, porque vuelve otra vez lo mismo, la siguiente legislatura empezará con 0 proyectos. A lo único que puede aspirar entonces uno es a heredar uno de los 3 que fracasó para ver si le da una segunda vuelta y volver a coger sus 2 proyectos campeones. Entonces, a mí me parece más importante tener entre 10 y 15 proyectos que ya tienen el sello del SNIP, porque esa es otra. Es decir, para mí hay que dejarlo claro. O sea, una asociación público-privada es un proyecto de inversión pública tanto como cualquier otro, y por lo tanto tiene que tener un sello del SNIP, y si uno de los problemas es que hay una laxitud en la preparación de los proyectos de inversión tradicional, empecemos también por ahí, a exigirles un escrutinio más potente de lo que se está exigiendo. Y una vez que un proyecto se trata como un proyecto de inversión pública, de ahí se identifican los candidatos APP y se va gestionando y se va generando un pipeline con visión de planificación, sabiendo que muchos de esos proyectos los va a heredar la siguiente legislatura, pero se va a encontrar ya con un banco de proyectos con etiqueta SNIP y con ciertos trabajos avanzados. Que de ahí además se puede buscar rápidamente 2 o 3 campeones, ¿no? Quick wins, ¿no? Quick wins, como decían en Colombia cuando empezaron con las 4G, ¿no? Vamos a identificar 3 o 4 proyectos que sean rápidos, que no representen demasiada complejidad, que puedan salir fácil y generar camino. Fenomenal. Pero hay que estar currando en el fondo del armario. Bueno, queda un tiempecito. Yo creo que han cumplido con el reloj de las lecciones aprendidas.
Primera vez en los últimos 10 años que estoy en un panel y terminamos el tema. No hemos terminado. Será gracias al moderador. No hemos terminado. Yo he tratado de manejar el tiempo. Yo creo que ustedes han sido muy específicos. Incluso no hemos roto el guión. Pero sí me gustaría, aquí hay muchos abogados jóvenes y hay personas que le han tomado un cariño a las APP y no todos los días pueden tener la posibilidad de quizás preguntar alguna cosa a expertos como ustedes. Pero sí, antes de quizás pasar, lo que no sé si en la coordinación se va a permitir preguntar o no. Sí, gracias. Entonces, el panel está diseñado para terminar a las 4:30. Lo que quedan algunos 10 o 15 minutos para hacer preguntas. La idea no es llegar a hacer las 10 preguntas para irnos a las 5 de la tarde. La idea es terminar en el tiempo. Ahora, para dar pasos a la pregunta, sería bueno como poder hacer un resumen de las lecciones aprendidas. Yo creo, en virtud de lo que establece el panel, la República Dominicana tiene un reto con las APP. Y el problema de las APP no es el sector privado o el sector público. Es que es un país que no se planifica. Tanto el sector público como privado corre. Es un país que corre en todo. ¿Por qué digo esto? Porque me encantó, independientemente de que pertenezco a la administración pública, me encantó que fue fuerte y duro con lo que dijo. Porque de la única manera que las APP pueden cambiar es si somos autocríticos y hacemos lo que tenemos que hacer por las APP. Les felicito por su sinceridad. No gusta, pero como dijo un presidente, si no me gusta me lo unto. Por el bien de las APP. 2, algo muy importante, la previsibilidad de los riesgos. Yo creo que una de las prácticas que debemos ir pensando es publicar los riesgos con el análisis debido. Una de las experiencias vividas, y yo creo que la compartimos la de APP, muchas veces en el país no contamos con expertos en riesgos. Es una materia nueva. Acá estoy. El ejemplo es usted misma. Cuando nosotros vemos un trabajo en carretera, la República Dominicana tiene grandes ingenieros, financieros y bancos. Pero, ¿cuántas personas en el país pueden hacer el análisis de riesgo de una carretera como usted lo hace aquí? Son muy pocos. Pero los podemos formar. Bien, ese es el primer mensaje. Si nosotros queremos tener un país que haga APP de verdad, nosotros no podemos esperar negociarlo todo en el contrato. No es cierto. Tenemos que hacer una gestión de riesgo técnica de primer nivel. ¿Por qué? Porque es lo que se nos olvida. Cuando hay un sobreplazo y un sobrecosto, el político paga el costo mediático de una sobrevaluación sin haber tomado un peso. Ahora, el sector privado no está llamado para pagar la ineficiencia del gobierno. ¿Cuál es el punto medio? Un banco de proyectos que cuente con el respaldo técnico. El Estado tiene que invertir en lo técnico, tiene que formarse. Ahora, el sector privado también debe abrirse al escrutinio y a la discusión con un sector público que tiene muchas cosas que cuidar, que es el dinero público. 2. Las cláusulas contractuales para regular el riesgo son importantes, pero yo creo que cuando uno va a Colombia y uno va a un proyecto, uno se da cuenta que el tema del amigable componedor con la obligación de la decisión es fundamental. Una coba para la DGAPP, aunque la ley no lo dice, los contratos de la APP, fruto, asesores como ustedes, sí contienen la obligación del amigable componedor y sí de la ejecución del laudo. Sí los tienen. Ustedes pueden buscar los borradores de los contratos de la APP y sí tienen esa obligación. Y podemos pasar a las preguntas y respuestas. ¿Quiénes se animan? Señores, anímense, aprovechen a Rebollo, a Dixon y a Magda. Parece que no le gustó lo que usted dijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo me siento muy complacido de haber escuchado este panel, aunque yo estaba en otro panel y fue una jovencita y me dijo, don Teo, vámonos de aquí. Nosotros vamos allí a un panel. Se sentó a mi lado y le digo, ¿por qué tú me trajiste para acá? Y me dice, quien lo está coordinando era mi profesor. ¡Oh! Mírela aquí, está aquí, profesor. Y la verdad es que he aprendido mucho de este panel, pero quisiera aprovecharlo para hacer una pregunta.
En los contratos, y no sé si en los contratos que llevan la APP, existe una cláusula que es la de fuerza mayor. Entonces yo quisiera saber si esa cláusula cuando se introduce en un contrato, introduce un riesgo en el contrato, o si evita un riesgo en el contrato. Puedo, Comience, yo te puedo antes y luego tú me... Venga. Así te puedes vengar de... Venga. Vamos a ver, porque es que me quedé con las ganas de contradecirte lo que dijiste antes acerca de la previsibilidad y la imprevisibilidad. Entonces voy a aprovechar ahora y mato dos pájaros de un tiro. Vamos a ver, yo aquí soy muy drástico en el tema este de fuerza mayor, lo imprevisible, etcétera, pero muy, muy drástico. Yo pienso que esta región tiene un problema grave en la redacción de los contratos y en el tratamiento de la asignación de riesgos, y que es muy propio de países de tradición código civilista, y es un problema inexistente en los países de common law, en los países anglosajones, y España, siendo un país código civilista, está más con los anglosajones, curiosamente, en este punto, ¿de acuerdo? Para mí, el tema de la asignación de riesgos, desde el punto de vista de identificarlos, etcétera, es la cláusula de all risk, es decir, y eso es lo que rige, por ejemplo, en España. Y esto, por cierto, lo tienen estupendo en la ley de Paraguay. El gobierno solo puede acompañar en las consecuencias financieras de determinados riesgos en la medida en la que estos sean explícitamente definidos en el contrato, es decir, identificados como riesgos para los cuales sí se compromete la administración pública a acompañar, bien reteniendo completamente el riesgo o bien simplemente compartiéndolo. Y esto incluye también el riesgo de fuerza mayor. A partir de ahí, uno puede decir, ya, ¿y qué pasa con...? Porque para mí, a los efectos de un buen contrato, lo imprevisible no existe, ¿de acuerdo? Es decir, hay que prever todo lo imprevisible. Es decir... Eso es imposible, pero bueno. No, bien, déjame que termine. Después te contradigo. Dale. Pero yo creo lo que usted acaba de decir va por eso ahí. No, sí, claro. Va por ahí. Es que voy, claro, tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, no, es que es así. Vamos a ver, entonces, puede o no puede ser que nos encontremos aquí algo que no era tampoco fácil de prever, que es estos servicios que hay que realojarlos en este otro sitio, servicios afectados, o que las condiciones geotécnicas del túnel no era posible prever que iban a ser de este tipo, etcétera, etcétera. Yo sí puedo prever que eso puede suceder y puedo ya decidir que esos riesgos los voy a compartir y los voy a tasar de una determinada manera. La cuestión que entonces la gente, muchos abogados dicen es, vale, pero ¿y el riesgo que es un riesgo que no se llegó nunca a identificar como un potencial riesgo porque deviene en un riesgo nuevo? Por ejemplo, el COVID. Bien, entonces, a partir de ahí, en España, en Inglaterra, en Australia, en principio, y bueno, voy a España porque creo que tiene más sentido. Tú no puedes compensar con respecto a un riesgo llamado COVID, en el sentido de que tú no, como no está contemplado en el contrato que tú compenses, no puedes compensar. Pero sí puedes compensar si media un instrumento contractual que sobrevuele o sobrepase el contrato, que se llama un decreto ley. Es decir, ahí sí que entramos en el tema que tú decías, que es decir, vamos a ver, lo que ha sucedido con el COVID, y podría ser con alguna otra cosa, por ejemplo, pues la guerra de Ucrania, más no sé qué, más no sé cuántos, que empezó a meter una presión a los precios del asfalto y a los betunes, que generó una volatilidad en los costes de asfaltado que fueron salvajes. Tú sí lo que puedes es, ahí sí que puedes ir sobre el contrato y desde un punto de vista legal, como ya hizo el Gobierno de España, emitir un decreto ley, porque si no está respetando los principios sagrados de la transparencia y por una causa de interés público y en el buen espíritu de algo que era absolutamente incontrolable, se incorpora a posteriori la posibilidad de acompañar en la lesión financiera de ese COVID, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que yo sí defiendo como tú, en ese sentido, creo que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, puedes llegar a suceder cosas en la vida de un contrato que no podíamos prever. Prever desde el punto de vista de identificar ese riesgo. ¿Vale? Ahora, prever las condiciones geotécnicas cuando son inciertas, prever todas esas cosas, yo no necesito preverlas. Yo puedo prever lo que quiero hacer si sucede esa situación adversa. Dicho lo cual, fuerza mayor, yo estoy más con lo anglosajón y así está en España. Es decir, fuerza mayor es con mayúsculas
y fuerza mayor no se puede mezclar con caso fortuito. Es decir, fuerza mayor, es derecho administrativo y es una lista de 8 eventos en la normativa española. Punto. El problema que para mí tiene Latinoamérica es que para salvaguardar el evidente reto al que tú antes has estado apuntando de que no se puede prever todo, entonces uno dice, apliquemos los principios de Código Civil, es decir, hablemos de fuerza mayor y caso fortuito, hablemos de la teoría general de la imprevisibilidad. Para mí, en la mayor parte de Latinoamérica, salvo en Paraguay, se está rigiendo por ese principio. Está aplicando principios de normativa código civilista para permitir al privado oponer a su cumplimiento o pedir un resarcimiento de un sobrecoste simplemente sobre la base de lo teóricamente imprevisible. Yo no esperaba que esto fuese así. Para mí esa vía hay que cortarla. Hay que cortarla. O sea, y fuerza mayor es fuerza mayor. Y caso fortuito es caso fortuito, que se tiene que incorporar en una serie de casuísticas explícitamente descritas en el contrato, dejando la puerta abierta, como digo antes, a la renegociación a través de los instrumentos jurídicos que sean el caso, que se puedan utilizar. Mira, esta puede ser una discusión muy profunda y muy teórica. Yo lo voy a hacer muy práctica por razones de tiempo. Pero responde, porque hay una dentro que yo quiero hacer. Esta conversación que estamos teniendo se parece a una que tuvimos en la de JPP en algún momento. Y le quiero decir algo rápido. En el público hay otro profesor como usted llamado Sergio, ¿verdad? Un saludo, Sergio. Y esa discusión, él no se acuerda. Eso que estamos discutiendo aquí, él la tuvo con ese señor. Porque en el contrato del borrador, esa regla del Paraguay se puso y a él no le gustó. No me vas a decir que Sergio está de acuerdo conmigo porque será la primera vez desde que le conozco. A ver. Mira, aquí hay varias cosas que uno tiene que... Yo voy a comenzar respondiendo a la pregunta de fuerza mayor y voy a decir algunas reflexiones respecto a lo que ha comentado Andrés. Fuerza mayor, antes del COVID, era una cláusula más que nadie leía. Cuando llega el COVID, mira, los contratos, el contrato tú tienes que verlo desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista económico. Es una mezcla de ambos. Entonces, el contrato regula una transacción concreta, no importa cuál sea. Aquí estamos hablando de proyectos que involucran dinero público, que tiene otras implicaciones. Pero al final, lo que trata de regular son situaciones. Y por eso yo creo mucho en la teoría de los contratos incompletos. Sí, Hart, que ganó el premio Nobel y con esa teoría de los contratos incompletos, pues presenta toda una forma de regular el contrato. No es sino el costo transaccional de negociar un contrato de infraestructura sería infinito. O sea, y no terminaríamos nunca. Entonces tú tienes que tener un cierre. La cláusula de fuerza mayor, a partir del COVID, se replantea y se estudia y se le da una dimensión que anteriormente era una cláusula general. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el evento, ¿qué van a hacer cualquiera de las dos partes? Le va a tirar el riesgo a la otra. Es normal. Por eso yo estoy completamente en desacuerdo que no se quiera utilizar la teoría de la imprevisibilidad. Usted la solicita. ¿Cuál es el trabajo del sector público? Por ejemplo, si fue el privado que lo solicitó, argumentar por qué no aplica. Y va a haber una discusión, y sí estoy de acuerdo que debe ser una discusión evidentemente técnica, y ahí comparto con algo que mencionaba. O sea, si el privado o el sector, parte del sector público República Dominicana que no tiene los fundamentos para sostener su caso. O sea, si usted dice que no procede, no tiene los soportes técnicos, entonces, ¿cómo un panel arbitral va a decidir en contra de eso cuando el privado te está presentando todos los soportes? Entonces yo lo que creo es que, y retomo algo también sobre los riesgos imprevisibles, es que no hace ningún sentido perder un minuto de tiempo tratando de regular un riesgo imprevisible. Usted plantea cuál va a ser la solución. Por eso yo me pongo en la línea de la renegociación o de la negociación ante la ocurrencia del evento que las partes de manera voluntaria han dicho, mira, si surge cualquier otro evento fuera de aquí, vamos a sentarnos a ver cuál es el tratamiento. Al final, una relación de largo plazo. O sea, si los dos nos podemos sentar y buscar el mejor arreglo, guardando todas las reglas que tiene la administración pública de transparencia, de previsibilidad, de temas presupuestarios, etcétera, porque hay que vivir con todo el mundo. Entonces yo concluyo diciendo, mira, desde el punto de vista del contrato, la fuerza mayor y los riesgos, creo que mientras mayor flexibilidad en términos de las partes poder sentarse y revisar el proceso, insisto, sin violentar. Por eso yo planteaba en mi libro
que ese proceso fuera transparente, comunicado. O sea, mira, entró un proceso, un mecanismo de equilibrio participativo. Todos los stakeholders vengan y opinen. ¿Y por qué? Al final estamos hablando de un tema estrictamente de ingeniería, económico y legal. Entonces, al final yo no creo que usted podrá o no de acuerdo a la solución, querrá que uno u otro asuma el riesgo, pero al final habrán elementos para usted tomar una decisión técnica, razonada y pensada. Rafael, de pronto, si me permites, para Queda- lo que te pueda servir. Quedan 3 minutos. De guía de pronto un contrato en Colombia, allá se encuentra regulada la fuerza mayor, no como fuerza mayor total, sino hay una fuerza mayor específica, por ejemplo, para la parte predial, una fuerza mayor para la parte ambiental, para la parte de redes, y hay unas cosas muy acotadas. Estoy de acuerdo con lo que mis dos compañeros han dicho, o sea, tampoco, no se puede prever absolutamente todo, pero esa no puede ser la excusa para no hacer un trabajo juicioso de identificación de riesgos, porque por ahí es donde empiezan las reclamaciones, que si es imprevisible, que si era caso fortuito, que si era fuerza mayor. Como ya nos han pasado tantas cosas, por eso te invito a mirar ese tipo de contratos, de cómo ciertas cosas están reguladas para poder darle un manejo, que era lo que estaba diciendo hace un momento Rafael, y pueda, digamos que, ser de ayuda para abordar ese tema. Pero no quiere decir que no la sepamos toda ni que todo esté solucionado. Lo que está en nuestras manos sí es minimizar ese tipo de eventos, esas reclamaciones, tratar de entender mejor qué es lo que está escrito y designado en los contratos para cumplirlo, pero bueno, vamos evolucionando, te puede servir ese documento. Señores, no da tiempo para más. Fue una pregunta y tuvo varias respuestas. Sí, muy buenas. Fue atinada la pregunta. Simplemente quiero cerrar. Ustedes acaban de ver este último 5 o 7 minutos de discusión. Da un ejemplo de lo que es un contrato de APP. No hay forma de comparar un modelo como este con la contratación tradicional. ¿Por qué? Porque nadie que va a invertir 5 pesos va a firmar un contrato sin tener una claridad de una discusión de esta como una fuerza mayor. El mensaje es, acabamos de vivir, ¿qué es un contrato de APP? Miren cómo un tema de una fuerza mayor llevó una discusión de 10 minutos donde ninguno estamos de acuerdo, pero hay que firmar el contrato. Muy buenas tardes, espero que sea de provecho. Gracias a los panelistas, tremendo evento. Gracias.